Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Nosotros estamos entrando en este capítulo 19. Hoy queremos comenzar con este capítulo que va hasta el capítulo 20-16. El tema que es como una subdivisión dentro de lo que estamos estudiando nosotros aquí en San Mateo nos presenta el camino hacia la vida. El camino hacia la vida. Nosotros habíamos dicho que el fundamento de la iglesia sobre todo es sobre el perdón. El capítulo 18 que habíamos reflexionado en estos días. El perdón de Dios en Cristo que nos inunda. Y esta es entonces la característica fundamental y la novedad del Evangelio en realidad. Porque Jesús, según San Mateo, aquí nos propone perdonar incluso al enemigo, rezar por el enemigo. Imagínense, entonces, esto no es poca cosa. Recordemos que el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente. Entonces, ese es el Antiguo Testamento. Entonces, entonces, mucha atención, porque algunas veces también nosotros decimos que somos cristianos, pero en el fondo tenemos aún por dentro ese deseo de venganza, ese deseo de lo que dice el Antiguo Testamento, del ojo por ojo, diente por diente. Incluso recordemos que esta ley de Hammurabi, este rey que comienza a poner normas y a dictar leyes, era ya para superar otra situación bastante difícil dentro de la humanidad misma, ¿verdad? Porque no era incluso ni era ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Antes era mucho peor.
en el sentido de que si había una pelea, yo me peleaba contigo, yo entonces me vengaba, pero no solamente de vos, sino que me vengaba de toda tu familia, de toda tu tribu, de todo el clan, ¿entiendes? Entonces, ante esa situación, Hammurabi dice, no hay que exagerar. Si hubo un problema con esa persona, bueno, es con esa persona. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Apella o Hammurabi. Y es una forma, entre comillas, digamos, de corregir una actitud humana. Entonces, lo que Hammurabi verdaderamente aquí está queriendo corregir es esa actitud, ¿verdad? Negativa y vengativa del hombre con respecto a los demás. Negatuñan de Yeyapo, en una forma peor aún de lo que hemos recibido, ciertamente, que ya hemos renegado, ya hemos así, todo lo que vos quieras, pero la venganza, después nosotros tenemos esa famosa frase, la venganza, la violencia genera más violencia, porque uno que le quiere destruir al otro y que le quiere destruir al otro y yo de nuevo y te quiero destruir más y te quiero hacer sufrir más, ¿entiendes? Entonces, ante esta situación es que viene ahora el capítulo 19, que nosotros le llamamos así, ¿verdad? Como título. Este es un título simplemente de una reflexión que se le da a los escritos del Evangelio, capítulo 19, el camino hacia la vida. ¿Qué es lo que verdaderamente nos va a dar vida? ¿Qué es lo que verdaderamente nos va a hacer vivir auténticamente nuestro seguimiento de Jesucristo? El seguimiento de Jesús nos tiene que traer una novedad, como yo les decía. Ya en el capítulo 18 está esa gran novedad de perdonar, rezar incluso por el enemigo. Siguiendo también, Mateo sigue porque le lee a San Marcos el capítulo 10:1. Mateo ha señalado en el capítulo 19:1-2 el avance de Jesús. Saliendo ya de Galilea se adentra en Judea. ¿Qué significa esto? Estamos en camino hacia la muerte en un proceso en que en el 16:21, es decir, donde termina esta sección, se precisa cómo marcha a Jerusalén, ciudad de juicio y de pasión. O sea, se comienza a hablar bien. ¿Cuál es este camino de la vida como se ofrece aquí? Entonces, dice en el versículo 1 del 19, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Lo siguió una gran multitud y allí curó a los enfermos. Bueno, hasta ahí entonces tenemos este versículo 1 y 2. ¿Qué significa, decíamos, esto que Jesús se pone en camino? Terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea. ¿Qué encontramos en Judea? En Judea encontramos Jerusalén, ¿verdad? Está Jerusalén. Estamos entonces en camino hacia la muerte. ¿Por qué Judea? ¿Por qué Jerusalén? Y porque justamente tenemos que hacer también esa relectura de lo que el Antiguo Testamento nos decía con los libros históricos. Los libros históricos nos estaban ofreciendo y nos estaban diciendo que en Jerusalén Dios se iba a revelar. Esta es la ciudad elegida por Dios. No, el Antiguo Testamento, los libros históricos, si ustedes lo leen bien, lo van a encontrar así. Es ahí donde Dios se tenía que revelar. Entonces, y el Señor se da a conocer justamente a través de su pasión, muerte y resurrección. Esa será la teología del Nuevo Testamento entonces, diciendo que en la persona de Jesús se ha realizado lo que Dios había prometido ya en el Antiguo Testamento. En este camino, Galilea se convierte por última vez en lugar de la reunión. Entonces es Galilea, este lugar entonces donde encontramos y es el lugar donde se encuentran para reunirse. En el 17:22 nosotros encontrábamos y decíamos justamente eso, ¿verdad? Mientras estaban reunidos en Galilea, dice el 17:22, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. Eso es lo que te dice ahí con este anuncio. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Se dan cuenta que entonces incluso del 17:22
Posiblemente la narración continuaba en el 19:1, ¿entienden? Que Jesús dice, mientras estaban reunidos en Galilea, están allí, Jesús dijo, el Hijo del Hombre, o sea, al decir todo esto, ¿qué es lo que dijo? El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y al tercer día resucitará. Y ellos quedaron muy apenados. 19:1. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea. Estaban en Galilea, estaban hablando. Y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Esta familia de Estados Unidos llevaba más de 500 días sin abrazarse a causa de la pandemia. Su hijo estaba en Roma y desde que estalló la emergencia sanitaria tuvieron que vivir separados. La reunión familiar terminó en San Pedro, donde pudieron saludar al Papa. Incluso le pudieron dar un regalo. Durante la pandemia hice un CD de música, es sobre Israel y la tierra prometida. Se lo di al Papa, lo miró con interés y me preguntó, ¿es para mí? Y le dije sí, y se lo guardó. Fue espectacular. El Papa da esperanza, al mirarle a los ojos y su sonrisa, te daba mucha fuerza en que todo va a salir bien. Fue precioso poder traer a mis padres a ver al Papa después de no poder verlos por casi 500 días. Aunque hubo muchas otras personas que pudieron saludar al Papa de cerca. Una de ellas fue Lidia Maximovich, que tenía 3 años cuando la deportaron a Auschwitz. Llevaba consigo el pañuelo de superviviente del Holocausto. Francisco le besó con respeto el número de prisionera que llevaba tatuado en el brazo. Fue el momento más emotivo del encuentro. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos entonces reflexionando sobre la teología de San Mateo. Estamos entrando en esta sección, digamos, en un segundo apartado, una subdivisión, capítulo 19 del 1 al 2. ¿Y qué nos dice aquí entonces? Decíamos que cuando Jesús termina de decir estas palabras, deja la Galilea y luego va al territorio de Judea. Y lo sigue una gran multitud y allí cura a los enfermos. Muy bien. Nosotros presentamos aquí el camino hacia Jerusalén, que significa el camino hacia el juicio y la pasión de Jesús. En ese camino, Galilea se convierte por última vez en lugar de reunión, en este caso, ¿verdad? Dejando la Galilea ahora, que habíamos visto ahí en el capítulo 17, versículo 22. Allí ha instruido Jesús a sus discípulos. Les habla de la iglesia. Es decir, en Galilea es donde Jesús comienza a hablar de esa comunidad. Desde el 17:24, siguiendo un poco, se acercaron a él, ¿viste? Algunos fariseos, y para ponerlo a prueba le dicen, es lícito al hombre divorciarse de su mujer. Y aquí comienza el aspecto de la iglesia, es decir, de la comunidad. Jesús les respondió, ¿no han leído ustedes que el Creador desde el principio los hizo varón y mujer? Y les dijo, por eso el hombre dará a su padre y a su madre para unirse a su madre. Dejará. Y los dos no serán sino una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Que el hombre no separe lo que Dios ha unido. Les replicaron entonces, ¿por qué Moisés prescribió entregar una declaración de divorcio cuando uno se separa? Él les dijo, Moisés les permitió divorciarse de su mujer debido a la dureza del corazón de ustedes. Pero al principio no era así. Por lo tanto, yo les digo, el que se divorcie de su mujer, a no ser en caso de fornicación y se casa con otra, comete adulterio. Y así entonces, está presentando, nos está diciendo cómo es esta iglesia, cuáles son los principios verdaderamente de la comunidad, qué significa el seguimiento de Jesucristo. Hoy en día vos te vas en cualquier secta, cualquier protestante por ahí y todo es lícito, todo es lícito. Todo lo que viene entonces que tú eres yapó, contarle que me dan de diezmo, burlan de cuenta de banco, humillada, listo, todo. Es decir, estamos haciendo a Dios a nuestra imagen y semejanza. Entonces, mucha atención. Porque entonces quiere decir que nosotros no seguimos el Evangelio de Jesús, sino que nosotros acomodamos ciertas palabras de acuerdo a lo que a nosotros nos conviene. No estamos diciendo que ante situaciones tan difíciles, que también uno puede equivocarse, todo lo que sea. Incluso, interesante, los ortodoxos, los cristianos ortodoxos, yo estuve 10 años por ahí de esa tierra, ¿verdad? De Israel, de Jerusalén, etcétera, etcétera. Estando y con los ortodoxos, ¿verdad? Conversábamos y estábamos entonces en continuo diálogo. Y ellos, por ejemplo, con respecto al matrimonio, son mucho más abiertos en el sentido, si uno se equivocó una vez, te dan una segunda oportunidad. Pero atención, segunda oportunidad y no hay más tu tía, ya es ahí señal, ¿verdad? Es decir, aquí hay situaciones antropológicas que tenemos que estudiar y que tenemos que ver. Porque el Señor nos llama a vivir en la felicidad, pero no pesante, ¿entienden? No es aquí querer aquietar la conciencia con el dinero o comprando. A Dios no se le compra, entendamos eso. Si Dios es el hacedor de todo, ¿verdad? Al final de cuentas, todo es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y nos estamos engañando, simplemente nos estamos engañando. Y a eso nosotros le llamamos lavado de cerebro. Te lava el cerebrito y te hace creer. Entonces tenemos que estar abiertos y tenemos que entender lo que significa verdaderamente el Evangelio de Jesús. ¿Y por dónde? ¿Cómo se tiene que luchar? ¿Qué es lo que se tiene que conseguir? ¿Qué es lo que se tiene que conquistar? Y recordemos que para el Señor, como Él mismo dice, no quiero holocaustos, sino que verdaderamente misericordia. Lo que hay que buscar es la misericordia entonces. Pero misericordia no quiere decir entonces dejar pasar las cosas pesante, no.
sino que la misericordia siempre está en función. No se olviden, en varias oportunidades cuando hablamos y definimos lo que es la misericordia y lo que es la justicia. Dios es justicia en primer lugar. ¿Y la justicia qué quiere decir? La justicia quiere decir la ontología de Dios, es decir, su definición por excelencia. ¿Quién es Dios? Dios es justo. Upea con la iseina. Entonces, la cabalidad y la rectitud. Esa sería la definición de Dios. Dios en absoluto. Pero, como nosotros sabemos, porque Él dice, sean perfectos, o sea, sean justos, como el Padre Dios. El Padre de ustedes es justo, o sea, como Dios es justo, como Dios es perfecto, decimos también de otra manera. Pero uno puede decir, pero ¿será posible? Yo puedo ser perfecto como Dios es perfecto, como Dios es justo, etcétera, etcétera. Evidentemente que no vamos a llegar a la misma justicia de Dios. Pero cuando te está diciendo sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, quiere decir que nosotros debemos hacer un camino. Estar en ese camino, buscar ese camino de la perfección. Y como nos encontramos débiles y decimos, allá equivoca, entonces Dios ahí utiliza la otra carta de la vida, digamos así. Utiliza el haz de espada. ¿Y cuál es el haz de espada para el Señor? La misericordia. Esto es lo máximo. Esto es lo máximo que Dios puede utilizar. Pero manado y purú, porque ese pues es para hacer una decisión total. Borrón y cuenta nueva. Con ángel y bonita, pero atención. Tenemos que hacer verdaderamente ese camino. Tenemos que hacer ese camino de cambio y de conversión. Es decir, la misericordia es como ese instrumento que te está ayudando a salir del pozo, te pone en el camino de la justicia, te está dando esa otra oportunidad para recomenzar. No es para salir de esa situación, y estoy entonces continuamente en lo mismo. Entonces eso quiere decir que no hay conversión, sino que eso es aprovecharse. Y eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Eso es vender, eso es simonía, se llama eso. En la Biblia encontramos todo el aspecto de la simonía. Simón el mago que quería comprarle a Dios, comprar la gracia de Dios. Y justamente ¿por qué? En provecho suyo. Porque después él pensaba, ¿verdad? Véndanme eso que ustedes están haciendo, los apóstoles. Quiero comprar. ¿Cuánto cuesta ese milagro que vos estás haciendo? ¿Cuánto cuesta tu milagrito? ¿Entendés? Y que y para que yo pueda comenzar a enriquecerme con eso que he comprado. Es decir, oñemos comerciante. Eso es comercializar entonces la fe, comercializar la religión. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe e Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Nuevo Testamento, reflexionando ahora en este momento esta sección, este apartado muy interesante, un subtítulo, El camino hacia la vida, decimos, ¿verdad? Del capítulo 19:1 en que comenzamos, Jesús que deja la Galilea, Jesús que se encuentra ahora entonces en Galilea, y en el 19:1 dice Jesús que deja la Galilea y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Y es aquí donde se va a realizar este discurso o este estudio que nosotros tenemos a continuación. Saliendo ya de Galilea, se adentra en la Judea. Va hacia el camino de la entrega total. Jesús que se entrega. Dios que se va a donar totalmente entonces por la humanidad. Y decíamos, o hacíamos esta pregunta, ¿qué significa todo esto? Estamos en camino hacia la muerte, en un proceso que en el 16:21 se precisa como marcha a Jerusalén. Vamos a mirar un poco. El 16:21, decíamos nosotros, desde aquel día Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos y de los sumos sacerdotes y de los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Dios no te lo permita, eso no sucederá. Pero Jesús, dándose la vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Aquí entonces volvemos a leer y volvemos a mirar, ¿verdad?, lo que está sucediendo después de que Jesús haya anunciado y haya dicho que su camino es un camino de lucha, de sufrimiento, de empeño, de muerte. Muerte a todo lo que significa un atacamiento a las cosas del mundo. Hablaría entonces, bueno, reaccionas y ¿verdad? Y entonces después ya decíamos también en el 17:22 que Jesús va dejando esa región y va justamente hacia Jerusalén. Y ahora entonces nosotros ya nos estamos moviendo hacia este lugar, es decir, hacia el lugar donde Él se va a entregar totalmente. Y por eso decimos el camino hacia la vida. ¿Qué es entonces, queridos hermanos, lo que a nosotros nos regala la vida? ¿Qué es lo que nos da? La vida, ¿qué nos ofrece? Y la vida nos ofrece plenitud, realización y todo lo que nosotros necesitamos como elemento constructivo dentro de una sociedad para que vivamos dignamente, porque la sociedad, el cajal, la comunidad, la iglesia, es para nosotros la base de nuestra propia realización. ¿Cuántas veces hemos insistido, hemos subrayado el aspecto comunitario? Comenzando con la misma familia. Papá, mamá son los primeros responsables entonces de esta familia, de esta comunidad. Lo que ellos nos están ofreciendo para que podamos crecer, para que podamos ser gente nueva, gente diferente, gente contenta, gente alegre, gente realizada,
gente que vive su propia dignidad de hijos de Dios. Ahora, Jesús allí había instruido a sus discípulos, les habla de la iglesia, pero es preciso salir de Galilea. Es en ese lugar, ¿verdad? Pero es preciso ahora salir porque tenemos que cumplir una misión. Tenemos que hacer la voluntad del Padre, que es ir hacia Jerusalén. El camino que por Judea lleva a Jerusalén enmarca el restante material de Mateo. Todo lo que vamos a encontrar entonces, desde el 20, 17, 18, 20, 17, 18, entonces nos muestra este aspecto. Dice lo siguiente: cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo solo a los 12. Y en el camino les dijo: ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado, pero al tercer día resucitará. Aquí está entonces de nuevo esta síntesis y esta riqueza de todo lo que Jesús ya les había propuesto a los discípulos, a sus seguidores, a sus secuaces. Añandeu beaina. Peñande yara y cuave ñande a ñande en baisha guatape vaya potaina. Da eina pecha dulce de leche ya ya. No es un camino fácil. Salir de una situación de pecado, salir de una situación que nos cuesta, salir de los vicios. Todo esto entonces, así como nos presenta hoy San Mateo, eso quiere decir un tercer anuncio de la pasión. La palabra misma, pasión, para nosotros ya nos dice, puede tener el significado de apasionarnos, porque solamente con amor, con fuerza, con dedicación podemos dejar cualquier situación de vicio, cualquier situación de droga, cualquier situación de borrachera, cualquier situación de argelería, de tainasí, de canberasí, de canberó o lo que sea. Todo esto nosotros lo podemos hacer, queridos hermanos, solamente cuando entendemos que nuestra vida es justamente un camino de empeño, un camino de lucha, un camino de sufrimiento, ciertamente. Y por eso que le está diciendo, cuando Jesús se dispone verdaderamente a subir a Jerusalén, no es que tampoco le es fácil a Jesús, pero Él sabe que ese es el único camino que en ese momento le estaba quedando. Una entrega total, generosa, consciente, porque Él está decidiendo. Por eso dice, cuando Jesús se dispuso, es decir, el disponerse quiere decir yo me decido ahora y comienzo a hacer este camino hacia Jerusalén. Y entonces ahora es una comunidad que le acompaña y lleva consigo a los más leales, aquellos 12 que Él piensa y dice, estos sí que me van a acompañar hasta el final. Y les dice, ahora subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes. Esto también nos hace comprender muy bien cuál es la teología, ¿verdad?, de Mateo, y que a nosotros nos hace entender que la vida cristiana es un diálogo pleno y consciente de lo que nosotros estamos haciendo y hacia dónde nosotros estamos caminando. Jesús es consciente de lo que le va a suceder. Ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado. Hoy cuábaite, o pillabaite. Pero no porque es un adivino, o porque vino un pajarito o un angelito a decirle, o porque Él ya trajo en su chip. No. Jesús también va descubriendo. Y Él descubre que en la medida en que como Mesías se va entregando, se va ofreciendo, y cada vez más, entonces sabe que también detrás de eso hay toda una consecuencia. Porque claro, están diciendo y muchos le están aclamando, están gritando, aquí está el Mesías, aquí está Jesús, Nabe Yeshua, el Salvador. Ciertamente que eso enseguida levanta suspicacias, levanta también envidia. Y Jesús se da cuenta, Jesús ve, y Jesús entonces desde ese momento comienza a ser perseguido. Entonces por eso nos está diciendo que Jesús, cuando se hace acompañar, ahora subimos hacia Jerusalén, y es ahí donde el Hijo del Hombre va a tener que sufrir mucho, pero lo más importante, concluye lo de Jesús, al tercer día resucitará. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento.
Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, estamos iniciando esta jornada siempre con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Estamos leyendo este libro maravilloso de Tobías. Tobías, que significa Dios es bueno, Dios actúa de una o de manera diferente siempre, pero con su gracia. A pesar de que estaba en una desgracia, sin embargo, el Señor le sigue acompañando y le sigue regalando su gracia. Tobías, que hacía buenas acciones, incluso habíamos leído que había enterrado a los muertos y sin embargo, después de esto le viene una desgracia. Estamos leyendo hoy Tobías capítulo 3 del 1 al 11, luego 24-25. Llegaron las oraciones a Dios. Tobías profundamente afligido, sollocé. Me eché a llorar y empecé a rezar entre sollozos. Tu Señor, acuérdate de mí, mírame, no me castigues por mis pecados y mis errores, ni por los de mis padres, aquellos que cometieron delante de ti. Manda, Señor, que yo me libre de esta prueba. Déjame marchar a la eterna morada y no me apartes tu rostro. Señor, porque más vale morir que vivir pasando esta prueba y escuchando tales ultrajes, porque le estaban ultrajando, estaban diciendo, es mejor olvidarse de Dios. Muchas veces, cuando no tenemos esa gracia, decimos nosotros de parte de Dios, muchas veces preferimos incluso como maldecir a Dios. Sin embargo,
aquí vemos cómo el Señor dice, también en el mismo momento el Dios de la gloria escuchó la oración de los dos, porque aquí aparece también la mujer Sara, aquel mismo día Sara, también ella que se había casado 7 veces, pero el maldito demonio Asmoneo fue matando a todos sus maridos, invoca también al Señor. Y en ese día el Señor dice, escucha al mismo tiempo estas dos oraciones, de estas dos personas que se encuentran angustiadas por el mal. Invoquemos entonces al Señor y nunca perdamos la esperanza. El Señor nos acompaña, el Señor de alguna manera viene a ayudarnos, viene a sanarnos. En este caso, llegará el arcángel Rafael, Dios que cura. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Espera, vengas años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, tus ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Mateo. Estamos en el capítulo 19,
1 hasta el 26, donde nosotros miramos este camino hacia la vida, decimos, es decir, hacia una entrega. La vida que es generosidad, la vida que es entonces plenitud de una entrega hacia las personas. Vamos a mirar este material que nosotros tenemos en nuestras manos. Es de tipo del libro del Eclesiástico. 19, 3, 20 y 16 está centrado sobre el tema del sentido de las cosas de este mundo ante la vida que no acaba. Vamos a mirar un poco el libro del Eclesiástico que en estos días también nosotros estuvimos leyendo, ¿verdad? El Eclesiástico capítulo 19, ¿verdad? Entonces nos va a presentar la parte, siempre estamos, el libro del Eclesiástico, estamos en el 19, capítulo 19, desde el versículo 3 en adelante. Comienza con la discreción en el hablar. El que confía demasiado pronto es un espíritu frívolo, y el que peca no perjudica a sí mismo. El que peca se perjudica a sí mismo. El que se complace en el mal será condenado. El que detesta la locuacidad se libra del mal. No repitas jamás lo que has oído y no perderás nada. No se lo digas a nadie, sea amigo o enemigo, y a no ser que incurras en pecado, no lo reveles. Te ayudarán, pero se pondrán en guardia contra ti, y llegando el momento te odiarán. ¿Has oído algo? Que muera contigo. No tengas miedo, no te hará reventar. El necio sufre cuando guarda un secreto como la parturienta por su criatura. Como una flecha clavada en el muslo es el secreto en el pecho del necio. Y claro, hombre, usted diga, tío aquí, hombre, manda, y chismoso manda. Aclara las cosas con tu amigo, a lo mejor no hizo nada. Y si lo hizo, para que no lo vuelva a hacer. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo uno tiene que aclarar? Entonces, tiene que decir las cosas, tiene que acercarse, tiene que ser sincero y abierto, ¿verdad? Estos son como los famosos tratados secretos que nosotros hacemos, ¿verdad?, contra las personas. Y esto en todas las instituciones religiosas, las instituciones entonces congregacionales. Y la tratado secreto, ahí la gente, ¿verdad? Tratado secreto, donde se decide el futuro y la vida de las personas, imagínense. Entonces, hay que estar atento, ¿verdad?, a lo que la palabra de Dios verdaderamente nos está diciendo y cómo tenemos que actuar. Están las normas, las leyes, pero no olvidemos que la persona está por encima, ¿verdad?, de las leyes y de esas normas, en el sentido de que la misericordia y el amor de Dios está por encima de todo esto. Porque las leyes y las normas y los mandamientos nos sirven a nosotros para enderezar y hacer bien el camino. Entonces, el libro del Eclesiástico hace una síntesis sobre esto y dice directamente, ¿verdad?, aclara las cosas con tu amigo. A lo mejor no hizo nada. Y si lo hizo, para que no lo vuelva a hacer. Aclara las cosas con tu prójimo. A lo mejor no dijo nada. Y si lo dijo, ¿qué? Estas cosas, ¿verdad?, si lo dijo, no se lo repita. Aclara las cosas con tu amigo, con frecuencia se calumnia. Y no debes hacer firme ni cosas de este estilo, ¿verdad?, que se repitan de nuevo después. Se puede cometer un desliz sin querer. ¿Y quién no ha pecado con su lengua? Aclara las cosas con tu prójimo antes de ajusticiar y antes de amenazarlo. Y luego da lugar a la ley del Altísimo. Bueno, todos estos elementos, entonces, queridos hermanos, que nosotros estamos encontrando aquí en el Eclesiástico, son insinuaciones, pero más que insinuaciones también son elementos directos que nos están diciendo
la forma de pensar, el chip que debe tener el cristiano, cómo debe comportarse, cómo debe responder ante las situaciones tan concretas y tan difíciles en la vida. Por eso decía, en otras palabras, dentro de la iglesia, el matrimonio y el celibato, la riqueza y la pobreza solo tienen un sentido en cuanto pueden dirigirse al reino. Atención entonces, aquí entramos en otro elemento importante dentro de la iglesia. Estos sacramentos del matrimonio, el celibato, la riqueza y la pobreza, todo esto tiene sentido solamente desde el momento en que nosotros nos dirigimos hacia el reino. Tiene sentido entonces renunciar a este sacramento tan importante del matrimonio, pero en vista de un matrimonio, digamos así entre comillas, ¿verdad? O sea, defensa de la vida a nivel de toda una sociedad, de toda una comunidad, que se entrega todo a una comunidad. En cuanto que cuando uno tiene el sacramento del matrimonio, si uno lo vive bien, hay muchas cosas para hacer ya ahí en ese núcleo familiar. Sobre todo comenzando con una formación integral, encontrándose como parte, miembro de su propia comunidad, es decir, de su propia iglesia. A operar con la ñande ya lleva por lo menos los domingos la confesión y así. Tenemos que participar, tenemos que ser entonces, porque aquí está el sentido de todo lo que nosotros vamos haciendo. Ciertamente la exigencia de la unión matrimonial es dura. Miradas las cosas desde el principio del perfecto, no casarse, por lo menos se está libre. Por lo menos se está libre. Pero hay una exigencia de la unión matrimonial. Vamos a mirar un poco el 19, 3 al 10, que nos habla San Mateo. 19 del capítulo 19, versículos 3 al 10. Entonces justamente se acercan los fariseos para ponerlo a prueba. Es lícito al hombre, volvemos a repetir esto, ¿verdad?, divorciarse de su mujer por cualquier motivo, le dice. Él respondió, ¿no han leído ustedes que el Señor desde el principio los hizo varón y mujer? Y que dijo, por eso Abraham, deja a tu padre y a tu madre para unirte a tu mujer en esta relación, ¿verdad? Dejar para unirse, formar esa comunidad, esa eclesia. Bueno, así entonces estamos reflexionando nosotros, queridos amigos, sobre esta teología tan hermosa de San Mateo. Estamos mirando los elementos básicos, elementales y fundamentales y ahora como una estructura de una iglesia, es decir, de una comunidad que está haciendo pasos concretos hacia la vida de Dios. Y bueno, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Que la gracia del Señor descienda sobre ustedes, que su fortaleza les acompañe siempre y sobre todo que nosotros podamos, entendiendo el Evangelio, ponerlos en práctica. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.